aquel a quien lloráis se encuentra de ahora en adelante entre los más grandes de todos los tiempos. Así se refería el dramaturgo Franz Grillparzer a Beethoven en la oración fúnebre que escribió con motivo de su muerte. Al funeral asistieron miles de personas, entre las que se encontraban importantes intérpretes y compositores del momento, como Hummel, Czerny o Schubert. Aquella multitud congregada en el centro de Viena era un buen presagio de la enorme proyección cultural que el compositor alemán iba a tener desde aquel momento hasta la actualidad. En sus 56 años de vida, el genio de Bonn había instaurado nuevas reglas para la escritura musical. La fuerza de sus creaciones fue tan abrumadora que algunos autores, como Johannes Brahms, sintieron una influencia paralizadora en su propio desarrollo creativo. Otros compositores, como Schumann o Dvorak, hicieron patente su admiración por él a través de homenajes en sus partituras, pero el significado de su figura universal y la firmeza de sus ideales rebasaron el ámbito musical y han dejado huella en la literatura, la escultura, la pintura o el cine. A través de la obra Absolute Jest de John Adams comprobaremos cómo la alargada sombra beethoveniana se sigue extendiendo sobre el arte del siglo XXI. De pie junto a la tumba de quien acaba de fallecer, somos en cierta medida los representantes de una nación entera, de todo el pueblo alemán, que llora la pérdida de aquel que fue aclamado como la mitad de la completa eclosión espiritual de nuestra patria, porque aún vive el héroe del verso en lengua alemana, Goethe, pero el último maestro de la cadenciosa melodía, el órgano de la más conmovedora concordia, el heredero y continuador de la fama inmortal de Händel y Bach, de Haydn y Mozart, ya no está entre nosotros. Con estas elogiosas palabras se refería Grillparzer al ya difunto Beethoven en la oración fúnebre que escribió a propósito de su muerte y que el actor Heinrich Anschutz leyó a las puertas del cementerio de Währing. Beethoven falleció el 26 de marzo de 1827 en su último hogar vienés, la Schwarzspanierhaus, tras una dura convalecencia de 4 meses con neumonía e ictericia, que junto con el empeoramiento de sus dolencias digestivas crónicas como hepatitis y cirrosis le llevaron a una delgadez extrema. Durante aquel periodo lo que más daño le hacía era la imposibilidad de componer. Afortunadamente estuvo rodeado de su familia, sus amigos, sus admiradores que no dejaban de visitarle y sus asistentes. Por cierto que su no demasiado agradecido sobrino Karl fue nombrado como único heredero. Tras un multitudinario y extenso velatorio, el 29 de marzo se celebró el funeral, que sería recordado como uno de los más impresionantes celebrados en Viena para una personalidad que no formaba parte ni de la aristocracia ni de la realeza. Incluso las escuelas cerraron. La música estuvo muy presente y, por ejemplo, se interpretó la pieza que acabamos de escuchar, el tercer movimiento de la sonata para piano número 12 opus 26 de Beethoven, titulado Marcha fúnebre para la muerte de un héroe, en un arreglo para banda. En el mes de abril se celebraron 2 nuevos funerales en los que se interpretó el Requiem de Mozart y el primero de los 2 Requiems de Cherubini, ambos músicos admirados por nuestro autor. En 1888 el cuerpo de Beethoven fue exhumado por segunda vez. La primera, en 1863, se había llevado a cabo para realizar estudios médicos. Bien, pues en esa segunda ocasión los restos fueron trasladados al cementerio central de Viena, donde hoy en día continúa emplazada su tumba. Jamás se me ha ocurrido componer por el honor y la fama. Necesito sacar lo que tengo en el corazón. Por eso compongo, dijo Beethoven en una ocasión. O yo no compongo para la multitud, compongo para la gente culta, también afirmó. Independientemente de las pretensiones reales del compositor, lo que está claro es que a mediados del siglo XIX la música de Beethoven ya formaba parte del repertorio canónico que debía ser escuchado, estudiado y venerado por cualquier aspirante a compositor. El creador alemán se había convertido en el modelo principal
principal para la música del futuro y también en el patrón con el que todos los demás autores serían comparados. De esta manera, Mozart y Haydn fueron relegados al estatus de precursores y Beethoven coronado como emperador de los compositores, dominando desde su trono la historia de la música. Las generaciones posteriores se sintieron absolutamente intimidadas por su figura. De hecho, para algunos estudiosos, esas décadas centrales del siglo XIX se podrían denominar como la sombra de Beethoven, ya que ejerció una influencia paralizante en muchos casos. Autores que se sintieron incapaces de enfrentarse a la sinfonía o al cuarteto o incluso a la propia forma sonata al considerar que Beethoven había llevado estos géneros al más alto grado de desarrollo. El caso paradigmático de esta angustia de la influencia lo encontramos en Johannes Brahms. Nunca escribiré una sinfonía, no tienes ni la menor idea de lo que se siente al oír constantemente caminar detrás de ti a tal gigante, afirmó Brahms refiriéndose a Beethoven. Y es que el compositor alemán no escribió sinfonías o cuartetos de cuerda, esos géneros en los que Beethoven había llegado a lo más alto, hasta muy tarde. Por un lado, se dice que descartó hasta 20 cuartetos de cuerda antes de publicar su primer acercamiento al género. Y por otra parte, fue el único compositor importante de su tiempo en estrenar su primera sinfonía cumplidos los 40 años. Y es que después de la novena, ¿qué más se podía hacer en el género sinfónico? Finalmente, Brahms presentó su primera propuesta sinfónica en 1876 tras 14 años trabajando sobre la partitura. El homenaje al genio de Bonn era clarísimo, con reminiscencias de al menos la quinta y la novena sinfonías beethovenianas, y de hecho esta primera sinfonía de Brahms fue conocida como la 10ª de Beethoven. No en vano, Brahms fue definido como la tercera B de la música alemana tras Bach y el propio Beethoven. Pero no todo el catálogo compositivo de Beethoven influyó a las generaciones posteriores por igual. De hecho, las contribuciones en su etapa tardía al cuarteto de cuerda o a la sonata para piano fueron cuestionadas por la crítica e incomprendidas hasta muchas décadas después de su muerte. Así que el estatus de obras canónicas a imitar, entre comillas, se le había dado a las creaciones de su primera y sobre todo segunda etapa compositiva, como los cuartetos Rasoumovsky, las sinfonías quinta, sexta y séptima y las sonatas para piano de esa época intermedia. La concepción subyacente de la música como modo de expresión subjetiva y libre fue lo que fascinó a la generación romántica. Los homenajes llegaban sin cesar, muchas veces de forma tan evidente como una cita literal de alguna de sus obras emblemáticas. Tal es el caso de la Fantasía para piano opus 17 de Robert Schumann de 1836, en la que aparece el inicio de la última canción del ciclo del Lieder a la amada lejana, cuyo título es «Toma pues estas canciones».
También tenemos un homenaje a Beethoven muy claro en el Scherzo molto vivace, tercer movimiento de la Sinfonía número 9 de Antonín Dvořák de 1893. En esta Sinfonía del Nuevo Mundo se cita el característico inicio del Scherzo, segundo movimiento de la novena Sinfonía de nuestro autor. Pero la fuerte presencia de Beethoven en la cultura occidental no acaba en el ámbito de la música ni mucho menos. En la literatura, por ejemplo, es muy amplia la lista de obras que se inspiran en la vida o en la música del autor alemán. Por su significado histórico destacamos la novela La sonata a Kreutzer que León Tolstoy escribió en 1889 y cuyo nombre deriva de la sonata número 9 para violín y piano de Beethoven dedicada a Godolphe Kreutzer. Si hablamos de pintura y escultura, los ejemplos más representativos los encontramos en el edificio de la Secesión de Viena, con el conjunto escultórico de Max Klinger, que presenta a Beethoven como deidad olímpica, y el impresionante friso de Beethoven de Gustav Klimt, que plasma en coloristas imágenes el recorrido emocional de la novena sinfonía. Ambas obras fueron creadas para la exposición de 1902, que estaba concebida en homenaje al compositor. No en vano, el lema del movimiento secesionista era «A cada tiempo su arte y a cada arte su libertad». Pero también Beethoven sigue dejando huella incluso en disciplinas artísticas que él no conoció, como el cine. A ese respecto destacamos la película de 2012 El último concierto, estructurada en base al cuarteto opus 131 del autor alemán. Y por supuesto no podemos olvidar cómo también Beethoven se ha colado en numerosas ocasiones en el repertorio ligero. En el caso español destacamos a cantantes como Miguel Ríos y grupos como Mocedades, y en el panorama internacional, por ejemplo, a Rainbow. Y por supuesto, la enorme influencia de Beethoven se deja sentir también en la creación actual. Podemos citar la orquestación que Hans Zenda llevó a cabo en 2011 de las míticas variaciones Diabelli, el Neutralization Study de Johannes Kreidler de 2014, la Monadologie 34, Loops for Ludwig de Bernhard Lang de 2018 o la obra Nine in One de Wolfgang Mitterer también de 2018. Pero hoy os propongo, para completar este capítulo de la influencia beethoveniana, escuchar Absolute Jest de John Adams, un concierto para cuarteto de cuerda y orquesta escrito en 2012 que cita y reelabora distintas obras de Beethoven. La pieza fue encargada por la Orquesta Sinfónica de San Francisco para celebrar su centenario, pero la idea de realizar esta reinterpretación o paráfrasis de material beethoveniano le fue sugerida al compositor estadounidense al escuchar una interpretación en vivo de Pulcinella de Stravinsky. Según el propio John Adams, se sintió estimulado por la forma en la que Stravinsky había absorbido esos recursos del pasado y los había convertido en su propio lenguaje personal. En su caso, Beethoven le había fascinado desde la adolescencia, por eso decidió crear una composición a partir de fragmentos de algunos de sus últimos cuartetos, junto con ciertos diseños muy identificativos del compositor de Bonn, como las enérgicas y precipitadas octavas que sirven de breve introducción al scherzo de la novena sinfonía. Adams las introduce en su propio discurso y lenguaje sinfónico así. En el inicio de Absolute Jest, John Adams también evoca otras referencias del catálogo beethoveniano procedentes de la sonata Hammerklavier de la Sinfonía número 8 y otros motivos arquetípicos de Beethoven que aparecen y se esconden constantemente. Pero hay un material que desde su aparición hacia el primer tercio de la obra va a dominar el resto de la pieza, el pasaje central del Scherzo vivace del cuarteto número 16 opus 135, un fragmento en fortísimo de carácter motórico repetitivo y obsesivo. Esta es su versión original.
Y este es un ejemplo de cómo lo manipula John Adams en Absolute Jest. La segunda mitad de Absolute Jest de Adams nos depara evocaciones de fragmentos de La Gran Fuga y del tema fugado de apertura del cuarteto opus 131. Además, en la coda final se nos presenta el cuarteto de cuerda solista avanzando a toda velocidad sobre las famosas progresiones armónicas de la sonata Waldstein. John Adams hace suya la música de Beethoven y la lleva, especialmente en las texturas y las armonías, a ese particular minimalismo luminoso y teatral que practica el compositor norteamericano. Tal y como dice el propio Adams, la creación de esta obra supuso para él una apasionante lección de contrapunto, de transformación temática y de diseño formal. En definitiva, una de sus experiencias creativas más intensas y dilatadas en el tiempo. Por eso, su título, Absolute Jest, debe entenderse no como una broma, que es una de las maneras de traducir jest, sino en su significado latino, como gesta o hazaña. Os invito a escucharla en versión de los intérpretes que se encargaron de su estreno en marzo de 2012, la Orquesta Sinfónica de San Francisco junto al cuarteto de cuerdas St. Lawrence como solistas y todos ellos dirigidos por Michael Tilson Thomas. Esta creación trepidante que conecta el pasado, el presente y el futuro nos sirve como homenaje desde el siglo XXI a una de las mentes más brillantes de la historia. Era un artista. ¿Y quién vendrá que pueda estar a su altura? Aquel que venga detrás de él no podrá ser su continuador, habrá de empezar de nuevo, pues quien le precedió llegó al último confín del arte. Pasará mucho tiempo hasta que la humanidad alumbre un genio de la categoría de Ludwig van Beethoven. Así pues, disfrutemos y enriquezcámonos con su legado. Muchas gracias.